Uno. Listo. Continuamos. Bueno, este programa es el Conociéndonos. Luego ya pondremos el logo y todo lo que se trata. Y el objetivo es dar temas de autoayuda para cualquier persona que nos escuche, ya sean personas que han tomado algún curso o han leído varios libros o son expertos en esta materia, como para los que no sabemos mucho, o para los que son principiantes, o los que queremos saber más. Así es, exactamente. Y el objetivo es que sea cada viernes que estemos grabando este programa para nuestro aprendizaje y para que las personas que están inclusive en otros países nos escuchen. Personas que nosotros conocemos, personas queridas. Inclusive aquí podemos contactarnos con familiares que después les daremos la información. Este es el primer programa y después vamos a seguir con los demás. Ahorita porque no les avise a nadie, pero ya yo creo que la semana que entra que les avisemos ya vamos a tener más. Angie, la vamos a bueno, no, todos. ¿Ah, sí? Sí. Pues a todos, pues aquí puede venir. Puede venir. Bueno, entonces continuando con el tema de Víctor Frank, aquí nos habla los siguientes subtítulos o subtemas de su primer capítulo, bueno, más bien de la primera fase, que es el internamiento en el campo. Se llama desinfección, ¿sí? Dice aquí que después del baño, dice, bueno, antes del baño más bien los mandaron a una antesala, que era la cámara de desinfección, donde tenían que echar todo lo que llevaban encima de unas sábanas que pusieron, relojes, joyas, ¿no? Y dice que incluso había unas personas ingenuas, que preguntaban, oiga, ¿y no me puedo quedar con mi anillo de casados o con alguna medalla o con algún amuleto? Y dice, era increíble cómo nadie podía aceptar todavía el hecho de que todo, absolutamente todo, se lo llevarían. Dice ahí, él dice que intentó Víctor Frank ganarse la confianza de uno de los prisioneros de más edad. Y le dice, mira, aquí traigo el manuscrito de un libro científico. Dice, ya sé lo que vas a decir, que debo estar agradecido de salvar la vida, que eso es todo cuanto puedo esperar del destino, pero no puedo evitarlo, tengo que conservar este manuscrito a toda costa. Contiene la obra de mi vida, ¿comprendes lo que quiero decir? Y obviamente la persona esta, pues así como que comprendía, primero fue dibujando una mueca, luego así como de piedad, luego se mostró divertido y burlón, insultante, hasta que le arrojó una palabra en respuesta a su pregunta, una palabra que siempre estaba presente en el vocabulario de los internados en el campo, la palabra mierda. Dice, y en ese momento toda la verdad se hizo patente ante mí e hice lo que constituyó el punto culminante de la primera fase de mi reacción psicológica. Borré de mi conciencia toda vida anterior. O sea, hijo, qué momento tan impresionante, ¿no? O sea, cómo llevar una vida... Sentirse despojado de todo lo que él era, ¿no? De su esencia, de su ser. Así es. Sentirse, pues nada, ahí en ese momento yo creo que nada, ¿no? Y algo muy en el fondo de él, yo siento que lo ayudó para poder seguir adelante, porque solo así pudo pues, tenerse fe, ¿no? Tener fe en algo. Así es, en algo. En ese momento, en algo. Dice aquí, bueno, obviamente los condujeron a una antesala y hubo personas que incluso dice que en el braguero, yo me imagino que el braguero es una especie como de calzón, ¿no? Porque yo la verdad no conozco una... Bragueta. Sí, en el braguero, en la bragueta. Que incluso pues ahí cosieron algunas joyas, ¿no? Y pues obviamente esas personas que hicieron eso, los metieron a otro lado y ahí fue donde nada más empezaron a escuchar los látigos, ¿no? Los primeros restallidos de látigo. Dice, empezaron a soltar los cuerpos desnudos de aquellas personas. Dice aquí que los conducen a otra habitación para afeitarlos. Les cortaron absolutamente todo el vello de sus cuerpos, todo el pelo, y ahí los pasaron a las duchas donde los alinearon. Dice que a duras penas se reconocían entre ellos, ¿no? Y aquí viene otro tema que se llama nuestra única posesión, la existencia desnuda. Y obviamente pues ahí dice, mientras esperábamos a ducharnos, nuestra desnudez se nos hizo patente. Nada teníamos ya salvo nuestros cuerpos mondos y lirondos, incluso sin pelo.
Literalmente hablando, lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. Y por eso él llama este capítulo, nuestra única posesión es la existencia desnuda, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa nos quedaba que pudiera ser nexo material con nuestra existencia anterior? Por lo que a mí se refiere, tenía mis gafas y mi cinturón, que posteriormente hubo de cambiar por un pedazo de pan. A los que tenían braguero, es que esto venía hasta acá, ya me había adelantado yo, les estaba reservada todavía una pequeña sorpresa más. Dice aquí, por la tarde el prisionero veterano que estaba a cargo de nuestro barracón nos dio la bienvenida con un discursito en el que nos aseguró bajo la palabra de honor que personalmente colgaría de aquella viga y señaló hacia ella a cualquiera que hubiese cosido o que hubiera cosido dinero o piedras preciosas en su braguero. ¿Sí? Y dijo que como era veterano pues tenía derecho a hacerlo. Dice, los zapatos, dice, con los zapatos hubo también sus más y sus menos, ¿no? Yo me acuerdo aquí de la película de esta, hombre, ¿cómo se llama? La vida es bella, de que salen los prisioneros, pero obviamente ahí no muestran los zapatos que les ponían. Los zapatos, dice aquí Víctor Frank, eran de madera, le daban zapatos de madera, ¿no? Y a veces tenían que trabajar en la nieve, en el agua, y obviamente con eso pesaba más. Déjate que pesaba más, se encoge, o no sé qué le pasa al zapato, no sé si se encogen, les quedaban súper apretados, ¿no? Entonces, dice aquí que algunas personas habían cortado sus botas altas y untado después jabón en los bordes para ocultar el sabotaje. Obviamente los azotaban con el látigo, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Y acuérdense que no los mataban porque pues eran las personas que ya habían escogido para trabajar. Por eso no los mataban, ¿no? Aunque bueno, yo creo que ya cuando eran ya como, no ya cuando sirvieran, pues obviamente iban muriendo poco a poco, que es como también lo narra Víctor Frank. Dice, las primeras reacciones, también un tema, dice, las ilusiones que algunos de nosotros conservábamos, todavía las fuimos perdiendo una a una. Dice, supimos que nada teníamos que perder como no fueran nuestras vidas tan ridículamente desnudas. Dice, cuando las duchas empezaron a correr, hicimos de tripas corazón e intentamos bromear sobre nosotros mismos y entre nosotros. Después de todo, sobre nuestras espaldas caía agua de verdad. O sea, qué chistoso, o sea, cuando abren las regaderas y ven que empieza a caer agua de verdad, pues empiezan a hacer bromas, ¿no? Ante tanta tragedia. Y entonces él dice, pues es así como que una reacción rara. Dice, aparte de aquella extraña clase de humor, otra sensación se apoderó de nosotros, la curiosidad. Si yo había experimentado ya antes ese tipo de curiosidad. Dice que una vez él estuvo a punto de morirse en un accidente de montañismo y que cuando estuvo en el momento crítico, tal vez en milésimas de segundo, solo tuvo una sensación, curiosidad sobre si saldría con vida o con el cráneo fracturado o cualquier otro percance. Entonces esa curiosidad fue la que se predominaba en ese momento en Auschwitz. Dice, algo separaba la mente de todo lo que le rodeaba y obligaba a contemplarlo todo con una especie de objetividad. ¿Sí? Dice, al llegar a este punto cultivábamos este estado de ánimo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber lo que sucedería a continuación y qué consecuencias nos traería. Por ejemplo, estar de pie a la intemperie en el frío de finales de otoño completamente desnudos y todavía mojados por el agua de la ducha. A los pocos días nuestra curiosidad se tornó en sorpresa, la sorpresa de ver que no nos habíamos resfriado. Sí, o sea, a pesar de que ellos estaban desnudos y en el frío no se resfriaron, ¿no? Y bueno, después dice los médicos que habían en nuestro grupo, que él era médico psiquiatra, dice, se dieron cuenta que los libros de texto mienten. Dice, en alguna parte se ha dicho que si no duerme uno determinado número de horas, el hombre no puede vivir. Mentira. Dice, yo había vivido convencido de que existían unas cuantas cosas que sencillamente no podía hacer. Dice aquí, la primera noche durmieron en literas de 3 pisos, en cada litera que medía como 2 por 2,5 metros, dormían 9 hombres y por cada uno, o sea, directamente sobre los tablones, obviamente no había colchones, y por cada 9, había 2 mantas. Dice, solo podíamos tendernos de costado, apretujados y amontonados los unos contra los otros. Dice, y obviamente no se movían, ¿verdad? Porque obviamente estando juntos, pues así se resguardaban más del frío. Dice, aunque estaba prohibido subir los zapatos a las literas, algunos los utilizaban como almohadas, a pesar de estar cubiertos de lodo. Si no, la cabeza de uno tenía que descansar en el pliegue de un hombro casi dislocado, de un brazo casi dislocado, ¿no? Dice, había algunas sorpresas más que le gustaría mencionar a él, de lo que eran capaces de soportar.
Dice, no se lavaban los dientes, pues obviamente no creo, pues no, ¿verdad? No tenía cepillo y pasta. No sé. Dice, y sin embargo, a pesar de eso, dice, y a pesar de la fuerte carencia vitamínica, sus encías estaban más saludables que antes. Tenían que llevar la misma camisa durante medio año hasta que perdía la apariencia de tal. Pasaban muchos días seguidos sin lavarlos, ni siquiera parcialmente, porque se lavan las cañerías de agua y sin embargo las llagas y heridas de las manos sucias por el trabajo de la tierra no supuraban, es decir, a menos que se congelaran. O por ejemplo, dice aquel que tenía el sueño ligero, ¿no? Aquel que dice, ay, no me dejan dormir. Dice, no, hombre, dice, aquí dormían, ¿no? Dormían uno junto a otro que roncaba ruidosamente a pocas pulgadas de su oído y sin embargo dormía profundamente a pesar del ruido. Por el exceso de trabajo, por el cansancio, ¿no? Sí. Dice aquí, y hace referencia a Dostoyevsky, que asegura terminantemente que el hombre es un ser que puede ser utilizado para cualquier cosa. Y yo creo que Víctor Frankl con mucha autoridad contesta, cierto, pero para cualquier cosa, pero no nos preguntéis cómo. ¿Ah? O sea, Dostoyevsky decía eso, el hombre puede ser utilizado para cualquier cosa. Pero él dice, sí, para cualquier cosa, nada más no nos preguntes cómo. ¿Sí? Otro aspecto importante de este capítulo, dice lanzarse contra la alambrada, y esto es algo, así se llama, lanzarse contra la alambrada, se llama esta parte, y más que nada habla de que en estas reacciones psicológicas que ellos tenían, dice, lo desesperado de la situación, la amenaza de muerte que día tras día y hora tras hora, minuto tras minuto se cernía sobre ellos, hacía que casi todos ellos abrigasen el pensamiento de suicidarse. Dice, fruto de las convicciones personales que más tarde mencionaré, o sea, Víctor Frankl la primera noche se hizo a sí mismo una promesa, dijo, no me voy a lanzar contra la alambrada electrificada. ¿Sí? Esta era la frase que utilizaba en el campo para describir el método de suicidio más popular, tocar la cerca del alambre electrificada. Esta decisión negativa de no lanzarse contra la alambrada no era difícil de tomar en Auschwitz, ni tampoco tenía objeto alguno el suicidarse, ya que para el término medio de los prisioneros las expectativas de vida consideradas objetivamente y aplicando el cálculo de probabilidades eran muy escasas. Dice, ninguno de ellos tenía la posibilidad de encontrarse en el pequeño porcentaje de hombres que sobrevivirían a todas las elecciones. No temían a la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas perdían todo su horror y al fin y al cabo les ahorraban el acto de suicidarse. Dice, compañeros a quien más tarde me han asegurado, dice que yo no fui uno de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Dice, recuerdo que me limité a sonreír y muy sinceramente cuando ocurrió este episodio la mañana siguiente a nuestras primeras noches en Auschwitz. Dice que un colega que había llegado a Auschwitz se coló en su barraca, ¿no? Quería calmarlos, quería tranquilizarlos y les contó algunas cosas. Dice, había adelgazado tanto que al principio no lo reconocí, con un tinte de buen humor y una actitud despreocupada nos dio unos cuantos consejos apresurados. Primero le dijo, no tengan miedo, no teman las elecciones. El doctor M, jefe sanitario, tiene cierta debilidad por los médicos. Esto era falso, pero dice, era falso eso, ¿no? Dice, una cosa os suplico, dice, que se afeitaran a diario aunque fuera con un pedazo de vidrio. Dice, aunque tuvieran que cambiar ese pedazo de vidrio por su pedazo de pan, porque así el estar rasurados los haría verse más jóvenes, ¿sí? Y los arañazos harían que sus mejillas parecieran más lozanas, ¿no? Y aquí, mencionan ahí en el campo de concentración tenían una clave, pues, para decir quiénes eran los musulmanes. Dice, ¿quién es un musulmán en el campo de concentración? Dice, era una persona que parecía miserable por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, y que era incapaz de realizar trabajos duros. Entonces, por eso, estas personas, pues, eran los más propensos a terminar en la cámara de gas, ¿sí? Y esas eran las recomendaciones que les dijo esta persona. Y todavía le dice a él, le dice, espero que no te importe que hable con franqueza. Le dice, de todos vosotros, el único que debe temer la próxima selección eres tú. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa y continuamos ahorita.